Yo podría haber sido mecánico. Viste que construí un barco, yo hice un barco. Y voy a decir, ¿de dónde saqué? Porque no sabía nada, ¿viste? Yo en un momento de mi vida no sabía qué carrera elegir. Ya si tengo que hablar del nombre, ya tengo que hablar de historia, ¿viste? Bueno. Porque las familias siempre usaban a los abuelos. ¿eh? En la familia de Gano, mi abuelo, que fue el primer inmigrante de la familia que vino, se llamaba Pedro. Entonces, todos los nietos se llamaron Pedro. Edgar Artista Pedro, Arturo Pedro, Jorge Alberto Pedro, Pedro el hijo de Fernando. Todo lo que los nietos tenían segunda o tercera fila el nombre Pedro. ¿viste? Entonces yo me llamo Jorge Alberto, Jorge porque le gustaba a mi mamá, Alberto porque era un tío y Pedro porque era mi abuelo. ¿viste? Y Pitín me lo puso mi hermana, porque se llamaba Piti. Entonces yo quiero un Pitín. Y yo a mi hermano no me pude desquitar, le llamé siempre Pitulo, pero no pegó, ¿viste? Nadie se lo dijo. Peor, le pusieron un martillo, ¿viste? Ya me contaste también lo de por qué el sobrenombre, porque a veces el sobrenombre sí, nace así, nace por Sí, una nace casualidad. Ponen los hermanos o alguien. Yo todos esos partos que atendí, que no cobré o que fueron partos heroicos, los hijos que nacieron se llaman Jorge Alberto y son ahijados. Tengo ahijado y Jorge Alberto por todos lados. Ya me salía muy caro, ¿viste? Me tenía que acordar de la fecha y el regalo. Contame un poco qué te contaron de los de Gano que llegaron al Trébol. De la Ford, de los viejos talleres de carruaje. ¿Te acordás algo de eso? Sí, cómo no. Yo los carros con una valla, una yegua valla, llevaba al tren los carros que hacía mi padre para el ejército. Y cuando hice el servicio militar, cuando fuimos a maniobras, iba sentado en un carro que decía Pedro de Gano, que está por ahí la placa. Y yo decía que esto lo hacía mi papá, se lo dije a uno, y después dije, no me van a creer, así que para qué. Pero sí, mi abuelo vino a principios de los 90, 890, era carpintero, es uno de los, creo que fue el primer carro giratorio, está por ahí, que se hizo en el país, y tiene una placa de una exposición en 1900. ¿De dónde vino? Y era Furlán, era del Friul. Vino acá, era hijo de madre soltera, cosa que secreto de la familia que lo guardó como si en aquella época, ¿viste? Se llamaba Pedro. Después de un tiempo que estaba acá necesitaba una pareja. Bueno, a pedir una novia a San Genaro y le mandaron a mi abuela, que era bastante más joven que él. Mi abuelo, que según me dicen mis primos, que ya murieron, me decían, era de todos el más parecido a mí. Yo me acuerdo, sentado al lado, arriba de él fumando la pipa, mascándome en esas sillas de mimbre que había. Me acuerdo todo de él. Lo único que cuando mi hijo tiene la ciudadanía y veo todos los antecedentes de la familia, descubro que había muerto 4 años antes que yo naciera. Puedo decir, ¿cómo mierda me acuerdo? ¿Será por lo que me contaron, lo que me imaginé? ¿Viste? No sé, pero yo me acuerdo de mi abuelo como si lo hubiese vivido. Pero también te pasa con algunas novelas que lees y después ves la película y decís, pero yo me la imaginé igual, ¿no? Tal vez fue así. Y de ese taller, vos que decís que bueno. Bueno, vino mi abuela y tomó las riendas del negocio, agarró sobre la tierra y con un palo dijo, acá está la carpintería, acá está la... Y ese fue el mapa de la fábrica inicial de los de Gano. El plano. El plano. Los viejos, hasta una cierta edad, trabajaban, después no laburaban más. Chupaban, tenían una vida corta
Y bueno, el primer hijo fue Arturo, que fue el más inteligente de todos, o como el mayor fue el que más se preocupó. Seguía Alberto, Ángel y Elda, que fueron los encargados de hacer lo que en aquella época, y podría hacerlo ahora, en un emporio. Tenía 70 empleados, fueron construyendo en las distintas épocas, fueron haciendo buenos negocios. Por ejemplo, con la guerra, los cerealistas no retiraban el maíz, no lo retiraban. Entonces, no sé si posiblemente Alberto trajo la idea, Arturo la confeccionó, la idealizó y mi papá fue a comprar las trojas por ahí. Yo me acuerdo que con un furgón llegamos hasta Tucumán comprando trojas de trigo, de maíz, que ahora se están haciendo de nuevo para no contaminar con el silo bolsa. Con las cañas de maíz se hacía todo un embudo para arriba y se ponía el maíz con marlo y todo. En aquella época, en la época de la guerra, año 40 al 45, se usaba el maíz para usar leña, para usar combustible en la locomotora. Entonces Arturo dijo, ¿y cómo? Si vamos a comprarlo, que alguna vez la guerra va a terminar. Cuando terminó la guerra, fuimos a buscarlo con camiones propios, porque ya fabricaban camiones, a buscar ese maíz que habíamos comprado. Con eso hicieron mucha guita. Y también con las cubiertas. No había cubiertas después de la guerra, entonces Ñato, Hilario Arturo Ñato, Arias Ñato, Arturo Pedro Hilario se llamaba, era amigo de Armando, de J. Armando, que era el presidente de Boca, y entonces por intermedio de él conseguíamos cubiertas. Compraban los autos, por ejemplo, a 1.000 pesos, lo enllantaban y le ponían las cubiertas y lo vendían a 10.000. Con todo eso se hizo lo que era la agencia Ford, el taller mecánico que era el más grande del interior del país, y se vendía todo lo que era Ford. Teníamos estaciones de servicio, 2, camiones de transporte, de combustible, de hacienda, de granos y campo. Llegamos a tener 2.100 hectáreas de campo. Y nos pasó como le pasó a toda generación, los Bollos, los Aicardi, los de Lorenzi, los hijos, y es un poco mi complejo, no fuimos capaces de seguir con ese capital humano, ese capital y después ese material humano de seguir en la lucha, ¿viste? La vimos todo fácil y así lo despertó. Sí, aparte se amplía la familia también, se dividen las partes. Sí, pero era una sociedad anónima, ¿viste? Era seguir con algo que, digamos, nadie les explicó lo que era una sociedad anónima. Una sociedad anónima, vos tenés que votar, tenés que estar sentado detrás de un escritorio y darle participación a los empleados y punto, ¿viste? O poner gerentes en cada rango. Digamos, nos quedó grande y se terminó. Vos me contás que él vino sin nada. Él llegó a la Argentina sin nada. Venía sin nada, me cuenta mi suegro. Ellos vivían en el campo, también la madre era muy rica porque le habían dado, 400 hectáreas, pero cocinaban con bosta, no había nada ni para quemar. Lo que yo veo, por ejemplo, vos ves una película, un reportaje a un italiano que tiene panadería. Y esa panadería o cervecería o lo que sea, tiene 200 años. El abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, eran panaderos o eran cerveceros. Y toda la generación haciendo lo mismo. Yo creo que ya lo llevaban en los genes. Sí. ¿Entendés? Como cuando sacas un perro a cazar y se para la primer perdita. ¿Y a quién le enseñó? Claro. Genéticamente, si nosotros nacimos para ser mecánico o para ser médico, ¿por qué no seguimos siendo mecánicos? ¿Viste? Después
hubo un montón de mecánicos. Saúl, el Oscar, Saúl, mi hijo, un montón de mecánicos y un montón de médicos. Se ve que la genética la llevamos ahí. Venía de ahí. Porque alguien nos siguió, ¿viste? Con todo ese emporio, que no importa, la familia se agrandó, pero también se agrandó el capital, y eso con mucho sacrificio. Entonces, yo me imagino, y fue algo que, como a la mujer que la violan y lo dice 20 años después, cuando sube mi hijo a Europa, a mí de golpe me reventó esa burbuja cuando se remató todo ese capital, se remató por rematar, porque todo daba ganancia, ¿viste? ¿Qué nos pasó a los hijos, viste? No lo entiendo. Y tengo esa culpa de decir, está bien, yo era médico y quería hacer medicina. Los dos abuelos. Sí. Mi abuela Teresa y mi abuelo Pedro. De izquierda a derecha, Ángel, Juana, Arturo, Pascuala y Alberto. Abajo, Elda y Fernando. Pero ¿cómo no tuvieron un poquito de lucha, de apoyar, por lo menos cuando ellos se murieran, que todavía existiera todo eso que hicieron, ¿viste?